Hola, buenos días. Venga, pues empezamos. Hemos dado 5 minutos de cortesía. Em, bueno, eh, hoy os hemos convocado a esta webinar debido al cambio normativo que va a haber o que ha habido sobre la cotización de los autónomos. Hasta ahora cada uno podía escoger más o menos cuánto cotizaba y a partir de ahora será sobre el rendimiento neto de cada uno. El cambio es importante, sobre todo para aquellos que estabais acostumbrados a pagar la base mínima de cotización y no estabais cobrando el salario correspondiente a esa base. Hoy nos lo explicará Rubén, abogado laboralista del despacho, y todos los que tenemos que tener en cuenta de cara a diciembre y de cara a partir de enero del año que viene, pues que las cotizaciones ya se verán incrementadas. En el caso de que durante el año no lo incrementéis, pues ya sabéis que os explicaremos que con con la declaración de la renta se regularizará lo que nos haya cotizado anteriormente. Vamos a dejar la webinar grabada igualmente para los que no la podéis seguir o los que podéis seguirlo más tarde. Y bueno, os dejo con Rubén. Cualquier pregunta que queráis hacer podéis utilizar eh, el módulo de preguntas y respuestas que hay aquí y os las iremos contestando en medida de lo posible. Gracias a todos por vuestra asistencia. Rubén, te doy la palabra. Rubén, creo que estás en silencio. No te oímos. Ahora, buenos días. ¿Ahora sí? Ahora sí, Ahora perfecto, sí. gracias. Vale. Digo, no, nos encontramos que ha habido una reforma. Esta reforma obedece a la necesidad de financiar el sistema público de pensiones. Es una consecuencia del Pacto de Toledo. Y destacar que el legislador en los últimos años siempre ha ido adecuando todos los regímenes especiales de cotización a la seguridad social al régimen general. No es objeto de esta webinar, pero recientemente, desde octubre, por ejemplo, se ha reformado el régimen de empleadas de hogar a los efectos de igualarlas en cuanto a cotizaciones y prestaciones como desempleo o garantía del fondo o prestaciones del Fondo de Garantía Salarial al régimen general. En este caso ocurre lo mismo. Desde el Gobierno se lanzó un globo sonda ya hace unos cuantos meses, en el sentido de que se quiere hacer el sistema más justo en cuanto a que se cotice en función de las percepciones, los rendimientos reales de la actividad de cada autónomo. Así ha surgido el Real Decreto Ley 13/2022, de 26 de julio, en el que establece un nuevo sistema de cotización para trabajadores por cuenta propia autónomos y se mejora la protección por cese de actividad. Entonces, este Real Decreto, tal como indica,
lo que pretende es equiparar salarios o los rendimientos en el caso de actividades por cuenta propia en lugar de sociedades, equiparar salarios y cotización. No deja de ser una consecuencia del que más ingresa, más contribuye al sistema. Y se pretende favorecer a aquellos autónomos que tengan menos ingresos, pues que tengan una cotización inferior. Entonces, antes de iniciar la explicación de lo que sería el procedimiento de cotización nuevo que se establece a partir del 1 de enero del 2023, destacar que la cotización a autónomos es muy similar al régimen general, en tanto en cuenta que lo que se tiene en particular, las características que tiene, es que a una base determinada se aplica un tipo. La base es lo prioritario que ha modificado este Real Decreto. En cuanto a tipos, no se ha tocado nada. El tipo es el porcentaje que aplicamos a la base. De tal forma que imaginemos una base de cotización de 1.000 euros. Si hasta ahora el tipo estaba en un 30-60, pues la persona de 1.000 euros, el 30-60, estará cotizando 306 euros mensuales. Entonces, sobre todo, la primera idea, daré básicamente 4 ideas, que es lo que hay que tener en cuenta y lo importante, porque si trasladamos mucha información, incluso dudas que genera la propia norma, que no están claras, como dice el dicho, el movimiento se demuestra andando. A partir del 1 de enero del 2023 veremos qué interpretación hace la Administración y, muy importante, qué interpretación hacen los tribunales de esta normativa. Entonces, tal y como decía, lo importante es que se modifican las bases de cotización. Entonces, se ha establecido un procedimiento de cotización muy similar a lo que en materia fiscal tienen los autónomos que están en módulos. Yo hago el símil porque es un sistema muy parecido. De tal forma que la normativa lo que establece es un procedimiento en el que hay una cotización provisional durante todo el año. Luego hay un segundo paso en que la agencia tributaria, una vez que hayamos presentado la declaración de renta, comunicará los datos a Tesorería. Y luego Tesorería es la encargada, a año vencido, hacer la regularización correspondiente. Entonces, digo que es un sistema muy similar al de módulos, porque en módulos pasa lo mismo. Determinamos el rendimiento neto a 1 de enero del año correspondiente, se van haciendo 4 pagos trimestrales a ese impuesto y luego en renta regularizamos. ¿Qué ocurre en este caso? Que en lugar de hacer pagos trimestrales, en la cuota de seguridad social del autónomo es mensual. Entonces, inicialmente, tal como aparece en pantalla, el procedimiento de cotización son 3 pasos. El primer paso sería una comunicación de base de cotización provisional que hará el autónomo. El procedimiento aún no está regulado. Por parte del Ministerio están trabajando en el portal de Seguridad Social Importas de un sistema para hacerlo online con la propia Administración, de comunicar cuál entendemos que va a ser nuestro rendimiento de la actividad durante el ejercicio. Con posterioridad, seguimos en esta página, pero con posterioridad veremos que se han realizado, se ha creado una tabla reducida de cotización en la Seguridad Social. La tabla reducida son para aquellos rendimientos que están por debajo del salario mínimo interprofesional. Y hay una tabla general de 12 tramos que son para todos aquellos rendimientos de la actividad que son superiores al salario mínimo interprofesional. Entonces, hasta ahora, con la normativa vigente, hasta el 31 de diciembre del 2022, este cambio de bases podía realizarse 4 veces al año, por trimestre natural. De tal forma que los cambios que hacíamos de base de enero a marzo tenían efectos en el mes de abril, los cambios que hacíamos de abril a junio tenían efectos
a partir del 1 de julio. De julio a septiembre tenían efectos a partir del 1 de octubre y los cambios que realizásemos de bases entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre siempre tenían efectos el 1 de enero del año siguiente. Ahora con este sistema el cambio podrá hacerse hasta 6 veces al año, cada 2 meses, de tal forma que los cambios que comuniquemos de base del 1 de enero al 28 de febrero tendrán efectos a partir del 1 de marzo a abril a efectos el mes de mayo y así sucesivamente. En esta materia es importante destacar lo que yo he puesto, no lo dice la normativa así, pero para que se tenga un poco conocimiento por el concepto a que se refiere. Es importante todos aquellos autónomos que a 31 de diciembre del 2022 tengan un derecho consolidado. Este derecho consolidado, que lo he denominado así, para hacer referencia a si estimamos, por ejemplo, que nuestros rendimientos, luego veremos un ejemplo, para que quede más claro. Si estimamos que nuestros rendimientos netos de la actividad durante el 2023 van a ser de 24.000 euros, imaginemos el supuesto, y corresponde comunicar a Tesorería una base de cotización mensual de unos rendimientos netos mensuales de 2.000 euros, equiparables a esos 24.000 anuales. Si nosotros tenemos una base de cotización ya a 31 de diciembre del 2022 superior a esos 2.000 euros, lo lógico es no comunicar nada para mantener ese derecho consolidado. Es decir, los autónomos que a 31 de diciembre del 2022 tengan una base de cotización superior a la que le corresponda en función de los nuevos tramos creados, podrán mantener esa base de cotización hasta que no la superen en ejercicio 24, 25, 26. Luego en el ejemplo quedará más claro. Luego hay un segundo tramo. Una vez que hemos hecho la comunicación, reitero, comunicación que aún no se han creado los medios para realizarla, yo entiendo que debería ser, para que tuviera efectos 1 de enero, la comunicación deberían crear el sistema para hacerla antes del 1 de enero del 2023. Es lo que me dice la lógica. Sí que es cierto que la Administración, como en otros casos, puede excepcionalmente abrir un periodo transitorio y igual nos salen unas instrucciones y dicen, pues bueno, se podrá comunicar hasta el 15 de enero. No sé cómo lo crearán, ni lo sé yo ni lo sabe nadie, porque está pendiente de desarrollar el Real Decreto por órdenes ministeriales. A nivel también de despachos está el portal de la Administración Casia, que a través de Noticias Red suele publicar cómo interpreta la Administración y cómo quieren que los despachos y ciudadanos apliquemos la normativa. Ya lo hicieron en su día con los ERTES. Y bueno, vamos un poco a remolque de lo que la Administración nos indique. Entonces, hemos dicho que inicialmente el autónomo comunicará una base de cotización mensual en función de los tramos. Esta base de cotización se podrá modificar esas 6 veces al año para ajustarla. Puede ser que inicialmente en el mes de enero tengamos una previsión de ingresos mensuales de 3.000 euros y luego por pérdida de algún cliente sea 1.500, pues sería injusto que hubiera una cotización todo el año de esos 3.000 euros. Nos permitirá el sistema de enero a febrero comunicarse a principio de año que a partir de marzo, pues a lo mejor la base de cotización son 1.500. Entonces, una vez cerrado el ejercicio, el primero será el 2023, el 2024, mes de mayo y junio, haremos la declaración de renta y a partir del segundo semestre, del tercer semestre, a partir de julio, una vez cerrado el periodo de renta, la agencia tributaria notificará a Tesorería los rendimientos netos de las actividades, tanto de autónomos, persona física, como de autónomos societarios. Entonces, es el segundo apartado del procedimiento de cotización en que dice comunicación de datos desde la agencia tributaria a Tesorería año vencido. La Tesorería, con esta información que le envía a la agencia tributaria, puede determinar determinará, mejor dicho, cuál es la base de cotización definitiva. Entonces, esta base de cotización definitiva puede tener 3 resultados.
que lo que hemos notificado con anterioridad en el 2023 coincida exactamente, una vez finalizado el ejercicio, con los rendimientos que hemos obtenido, con lo cual la base de cotización definitiva será igual a la base de cotización provisional y no habrá ningún tipo de regularización. No tendremos que ingresar ni la tesorería nos devolverá nada. Puede haber un segundo supuesto en que la base de cotización definitiva, la que calcule la tesorería en función de la información que le ha enviado Hacienda, le ha remitido a Hacienda, sea menor a lo que hemos cotizado. En este supuesto, la tesorería procederá de oficio a hacer la devolución antes del 31 de mayo del año siguiente. Es decir, cotización provisional durante todo el año 2023. El 2024 presentamos mayo y junio renta. Tercer trimestre del 2024, la agencia tributaria empieza a hacer regularizaciones y si lo que hemos cotizado resulta que ha sido más de la liquidación definitiva, la regularización definitiva, la tesorería antes del 31 de mayo del 2025 nos devolverá el exceso que hemos cotizado. Importante, lo que hemos comentado anteriormente de los derechos consolidados a 31 de diciembre del 2022, esto comporta que si la liquidación definitiva, la regularización definitiva es inferior a la regularización provisional, todos aquellos autónomos que a 31 de diciembre del 2022 tenían una base de cotización superior a la que les correspondería, pueden renunciar a esa devolución que hemos dicho que haría la tesorería de oficio y como consecuencia mantener nuestras bases de cotización no en función de los ingresos, sino lo que previamente estábamos cotizando. Esta renuncia se podrá producir hasta el último día del mes siguiente a la notificación. Es decir, si por ejemplo en enero del 2025, en enero del 25 nos notifican que una vez presentada la renta del 23 entre mayo y junio del 24 tenemos un derecho a que nos devuelvan dinero. Si nos lo notifican en enero, tendremos todo el mes de febrero, hasta el 28 de febrero, para decir que renunciamos a esa devolución y que, por tanto, nuestra base de cotización se mantenga en el mismo importe que teníamos a 31 de diciembre del 22. Luego veremos un ejemplo y lo veremos más claro. Como contrapartida, puede ocurrir que la determinación que haga tesorería de la base de cotización definitiva sea mayor a lo que hemos estado cotizando. En este caso, también recibiremos una notificación y tendremos para hacer el ingreso hasta el último día del mes siguiente a la notificación. Es decir, recibimos notificación, en el mismo supuesto ejemplo que hemos puesto antes, recibimos una notificación en el mes de enero del 2025 diciendo que durante el año 2023 hemos cotizado mes a mes menor importe del que luego surge por la regularización en función de la renta presentada entre mayo y junio del 2024. Si nos notifican en enero del 25, tendremos hasta todo el mes de febrero para ingresar esa diferencia. En este procedimiento de regularización hay un supuesto, una excepción importante, que son los meses afectados por prestaciones. Esto se especifica así en la ley porque es que sería un caos que incluso en algún supuesto 2 años después se pusiesen a revisar prestaciones pagadas. Entonces, esos meses, ya sea una incapacidad temporal, una maternidad, una paternidad, cualquier tipo de prestación. Cualquier tipo de prestación que se perciba, en los meses comprendidos por esa prestación no serán objeto de regularización. Quiere decir, imaginemos un supuesto de que enero, febrero, el primer semestre del 2023 hemos estado, por ejemplo, con una incapacidad temporal, porque hemos estado enfermos o hemos tenido un accidente. Independientemente de cuáles sean los rendimientos imputables al 2023, el periodo desde enero hasta junio, esos 6 meses,
Las bases de cotización quedarían consolidadas y definitivas con las provisionales. No serían objeto de regularización. Y esto la finalidad es la comentada. Si imaginemos el supuesto de que no se hubiera previsto así, pues mutuas, LINS, estarían continuamente haciendo revisiones de prestaciones. Usted ha cobrado de paternidad 50 euros al día cuando le corresponderían 40 o le corresponderían 60. Entonces han creado una excepción que yo creo que es para no colapsar el sistema. Expuesto cuanto antecede, explicamos el siguiente apartado, que es la tabla general reducida vigente para el año 2023. Si entendemos esta tabla, yo creo que es el kit de la cuestión. Si entendemos esta tabla y su aplicación, habremos entendido el 99% del nuevo sistema que han creado. Las tablas, han creado tablas para el 2000, yo he puesto aquí solamente 23, que es para explicarlo y que, bueno, han creado por ley la tabla del 23, 24, 25, luego estará en función de la ley de presupuestos de cada año. Entonces, lo que decíamos antes, han creado una tabla general y reducida para cada uno de los 3 años siguientes. Entonces, en esta tabla vemos lo que comentamos anteriormente. Hay 3 tramos de tabla reducida que, si nos fijamos, son todos aquellos que están por debajo del salario mínimo interprofesional vigente actualmente de 1.000 euros, en 14 pagas son los 1.166,70. Y luego hay una tabla general de 12 tramos más que está en función de tramos de rendimientos netos de importes superiores al salario mínimo interprofesional. Así tenemos que la tabla reducida al tramo 1 será para a todos aquellos autónomos, ya sean, vuelvo a insistir, personas físicas o autónomos societarios, tengan unos rendimientos en cómputo mensual inferiores a 670 euros. Muy importante, porque en el anteproyecto, y he visto, si entramos en Google y buscamos información, he visto incluso algún artículo de profesional que yerra, porque se han quedado con la tabla. Inicialmente el anteproyecto de ley establecía igualmente los tramos de distintos importes y establecía una cuota única. Esto en el Real Decreto que se publicó definitivamente y surgió en el BOE, han hecho por cada tramo una base mínima y una base máxima, de tal forma que el autónomo podrá elegir, y estará dentro de la ley, entre esa base mínima y base máxima en función del tramo. Entonces, comentábamos, el tramo 1 hasta 670 euros, el autónomo podrá elegir una base mínima de 751,63 euros y una base máxima de 849,66 euros. En el tramo 2, para todos aquellos autónomos que prevean que tendrán ingresos superiores a 670 euros e inferiores a 900, podrán elegir una base entre 849,67 y 900 euros de máxima. Tramo 3, más de 900 euros mensuales y menos de 1.166,70. Tendrán derecho a elegir una base entre 898,69 y 1.166,70. Y luego el tramo general, compuesto de eso, la tabla general compuesta de esos 12 tramos, que será la gran mayoría de autónomos, probablemente más del 90%. Han creado un primer tramo de importe igual hasta 1.166,70 y 1.300, que la base mínima que tendrá el autónomo será de 950,98 y una base máxima de 1.300. Revisamos un poquito más y luego os explico varias características de estas bases que si la analizamos veremos que no habrá tantas regularizaciones como parecen. El tramo 2, una base entre 1.300 y hasta 1.500 euros. Una base mínima es 960,78 y una base máxima de 1.500. Y así sucesivamente hasta que llegamos al último tramo, que si importes superiores a 6.000 euros tendrán una base mínima de cotización de 1.633,99 euros y una base máxima, que es la que hay actualmente en el sistema, de 4.139,40. ¿Qué ocurre? Que nos deja la ley el margen de aplicar base mínima y base máxima.
lo cual quiere decir, lo que hemos comentado antes, el importe a pagar de autónomo, que es lo que al final nos interesa, estará en función del porcentaje que hemos dicho, del 31-20. Quiere decir que si un autónomo, societario o persona física, tiene unos rendimientos netos de la actividad superiores a 6.000 euros, estará en el tramo 12 y deberá comunicar a Tesorería su elección, de tal forma que podrá elegir entre 1.633,90, que estaría pagando de autónomo el 31,20, sería 1.633,99 por 31,20, 509,80 euros. $4.139,40, estaría pagando 1.291,49. Con lo cual, las tablas que han salido incluso en algún medio de comunicación que decía que por el tramo 6 se estarían cotizando por 500 euros, no está, por el tramo 12, perdón, a partir de 6.000 euros se estaría cotizando por 500 euros, no son correctas. Difícilmente la tesorería está para permitir económicamente que un autónomo elija una base de 4.139,40 euros y pagar 500 euros. En este caso pagará un importe similar al que está pagando actualmente quien está en base máxima y serían 1.291,49 euros. Aquí surge el tema que comentaba antes de que no habrá tantas regularizaciones como parece, porque si nos fijamos, imaginemos que escogemos una base de cotización de 1.200 euros, podríamos estar con una base de cotización de 1.200 euros, podríamos estar entre el tramo 1, porque el tramo 1 está la base de cotización, la máxima son 1.300, 1.200 ya estaría dentro, y podríamos estar hasta el tramo 8, que la base mínima 1.143,79 y máxima de 3.100. Quiere decir que un autónomo que a principio de año, por ingresos, imaginemos que va a tener 1.550 euros mensuales de ingresos, rendimientos netos, escoge el tramo 3 y comunica a Tesorería una base de cotización de 1.200. 1.550 rendimientos netos, tramo 3 estaría entre 960,78 y 1.700. Si escoge una base de cotización de 1.200, aunque con posterioridad en la regularización la agencia tributaria, la agencia tributaria pasa la información a Tesorería y Tesorería determina que sus ingresos, por ejemplo, han sido de 2.000 euros, estaría en este tramo de 1.850 y 2.030, y como en este tramo la base de cotización está entre 1.029,41 y 2.030, estaría dentro de los 1.200 euros, con lo cual la base provisional que hemos comunicado de 1.200 pasaría a ser definitiva y no habría regularización. No sé, Jaume, si se está recibiendo algún tipo de consulta. No Porque han hecho todavía ninguna pregunta. Vale. Podéis Porque hacer preguntas por preguntas y respuestas o sí, escribirlas en el chat, como os lo den. sí, porque esto es importante, ¿eh? Es decir, la base de cotización provisional que escojamos y al principio cuesta de ver, ¿eh? A mí también me pasó probablemente ver la tabla y decir, menudo lío que nos están haciendo. No es tal, es entender el sistema. Hay una comunicación inicial que luego pasa a ser definitiva y aunque no nos coincida el tramo, puede ser que la base de cotización sí, con lo cual puede ser que hagamos una comunicación en el tramo 3 y luego tengamos que estar en el 7 porque hay más rendimiento neto, pero como los parámetros de la base de cotización están dentro de la base mínima y base máxima, no habrá regularización. Es decir, a año vencido, la tesorería no se sabe también si comunicará cuando no hay nada a regularizar, no hay importe, no se sabe si comunicará de oficio o no comunicará.
pero o nos lo comunica o no nos lo comunica, pero lo que sí que no habrá es una regularización. No habrá que ingresar nada a tesorería, ni Hacienda, ni tesorería nos devolverá nada de oficio tampoco. Vale, pasamos al siguiente, que sería la disposición transitoria primera. Aquí tenemos, hay una serie de disposiciones transitorias, que es la elección de base por tramos según ingresos. Especial mención, he indicado aquí especial mención a los dividendos en caso de sociedades. Entonces, lo que nos viene aquí a decir la normativa es lo que hemos comentado. Los trabajadores incluidos en el régimen especial de la seguridad social de los trabajadores por cuenta propia o autónomos deben cotizar en función de los rendimientos que obtengan durante el ejercicio, pudiendo elegir a estos efectos una base de cotización que esté comprendida entre la base de cotización que corresponda al tramo de ingresos, conforme a la tabla general y reducida, y la base máxima de cotización establecida para el citado régimen especial en la Ley Presupuesto General del Estado. Esto es lo que hemos comentado antes. Sí que quiero hacer hincapié en que hay un tema muy importante que inicialmente para muchos había pasado desapercibido, que es que los dividendos en el supuesto de sociedades mercantiles computan a los efectos de determinar los ingresos si se ostenta el control. Muy importante. Esto ya no va destinado a personas físicas, sino a autónomos societarios. ¿Qué ocurre? Que, ojo con esto, porque puede ser sujeto de regularización y ya vemos que el tipo es importante, ese 31,20, tener en cuenta a la hora de los dividendos. Si estamos en base máxima de cotización de los 4.139,40, pues no debemos preocuparnos porque ya no vamos a cotizar más. Pero imaginemos el supuesto de aquel autónomo, siempre lo hago en números redondos para que se vea más claro. Imaginemos el supuesto de aquel autónomo que tiene nómina en la sociedad y unos rendimientos estimados de 2.000 euros mensuales, 24.000 euros en cómputo anual. Ha comunicado a Tesorería en diciembre del 22 o enero del 23 cuando nos digan que cotiza por una base de 2.000 euros y llega un momento en que final de ejercicio, reparte dividendos, ¿se acuerdan cuando hacen la correspondiente junta y acuerdan repartir dividendos? En función de esos dividendos, imaginemos que reparten otros 24.000 euros. Entonces, la base de cotización ya no sería de 2.000, sino que estaríamos duplicando. Con lo cual, esos dividendos forman parte de la base de cotización y ahí sí que vamos a tener, cuando nos remitan la regularización definitiva, vamos a tener una regularización por haber cotizado de menos. Entonces, en este supuesto es importante tenerlo en cuenta. En la siguiente pantalla tenemos la disposición transitoria segunda, que habla de la cotización supletoria en el supuesto de omisión de la opción de la base de cotización. Aquí prevén que los trabajadores incluidos en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia autónomos y los incluidos en el grupo primero del régimen del mar, hasta que no ejerciten la opción contemplada en la disposición transitoria primera, que es lo que hemos visto antes, seguirán cotizando durante el 2023 sobre la base de cotización que le correspondería en enero de ese año, aplicando a la base de cotización de diciembre de 22 aquellos cambios e incrementos con arreglo a la Ley de Presupuestos Generales del Estado. ¿Qué quiere decir esto? Que la ley ya prevé, en el supuesto de aquellos autónomos que no comuniquen nueva cotización, nueva base de cotización para enero del 23, seguirán cotizando por la misma base que tenían en diciembre del 22. Y ya indica la ley también, teniendo en cuenta, por ejemplo, el cambio este del 0,60 por el sistema este de mecanismo intergeneracional, que cotizarán en función no solamente de la base, sino del tipo que le corresponda establecido por ley de presupuestos, que hemos dicho que para el año que viene inicialmente es del 31,20. En el siguiente apartado tenemos la disposición transitoria tercera, que como no podía ser de otra manera, mantiene, esto también ya nos lo han consultado en el despacho en varias ocasiones, se mantienen los beneficios de cotización que establece el Estatuto del Trabajador Autónomo. Por ejemplo, tarifa plana, todos los beneficios que hayan a 31 de diciembre del 22 con la nueva normativa se mantendrán en tanto en cuanto se tenga derecho a ellos. Persona que esté cotizando a diciembre del 22 en tarifa plana
y le finalice, haga los años correspondientes en junio, pues hasta junio del año que viene se le mantendrá esta tarifa plana y a partir del mes de julio entrará dentro del nuevo sistema. Se Pero crea... una pregunta, Sí, si a partir del mes de junio, o sea, hasta junio se le mantienen los 80 euros de tarifa plana o lo que sí, tenga bonificado, sí. pero al final del cómputo del año le computarán los ingresos de todo el año o solo de los 6 últimos meses. Eso es una de las cosas que la Esto es ley lo que que me has estamos dado ahí. pendientes de Sí, responder. sí. Se tiene que desarrollar, la propia normativa hace referencia continuamente en los términos que se determinen reglamentariamente. Esto es aquí lo que han creado en la estructura. Imaginemos que estuviéramos construyendo un edificio, han creado los pilares, la estructura de este edificio y luego hay que darle contenido. Entonces, si se crea a partir de lo que es la tarifa plana hasta el 31 de diciembre, se deroga. Se deroga quiere decir que las nuevas tarifas planas a partir de enero del 23, la propia normativa establece que la tarifa plana para los años 2023, 2024 y 2025 serán de 80 euros en lugar de 60. Y a partir del 2026, según el presupuesto general del Estado. Aquí en tarifa plana, para las nuevas, sí que es importante tener en cuenta que se incluirá una tarifa plana inicial de 80 euros, aplicar inicialmente durante 12 meses. Y se prevé una prórroga de otros 12 meses más, pero siempre y cuando estemos en la tabla inicial reducida, que es que los ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Una vez que estemos en la tabla general, a partir del tramo 1 de los 1.166,70 euros, aquí ya no sería aplicable la tarifa plana. Esto es una novedad que establece la ley para las nuevas situaciones. Luego luego ya veremos algún ejemplo. Luego hay una disposición transitoria séptima que habla del encuadramiento de los familiares colaboradores. Hay 4 supuestos. Sería el siguiente, Jaume. Hay 4 supuestos en el que se establece cuál será la cotización. Esta es disposición transitoria séptima y los 4 supuestos de familiares colaboradores, los autónomos societarios, las altas de oficio y las altas fuera de plazo. Las altas de oficio son aquellas que uno no se ha dado de alta de autónomo y la propia administración, normalmente a través de inspección de trabajo, pues detecta que no ha habido un alta. Entonces procede a hacer ese alta. Aquí, igual que las altas fuera de plazo, nos damos de alta en Hacienda con fecha 1 de enero del 23 y no nos acordamos de darnos de alta en autónomos hasta el 1 de febrero del 2023. Esta alta fuera de plazo conlleva que la base mínima de cotización va a ser 1.000 euros, independientemente de lo que facturemos. A partir del 24 y 25, la base mínima de cotización será la que establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado. ¿Vale? Muy importante esto que hablábamos en cuanto a las altas fuera de plazo. Ojo, porque la propia ley prevé que en los supuestos, esto ya es normativa vigente actual, en los supuestos de altas fuera de plazo no se reconoce, no hay derecho a tarifa plana. Además de la sanción correspondiente, que la sanción mínima por una alta fuera de plazo de autónomos es actualmente de 3.000 euros. Vale, y por último, os hemos puesto un ejemplo que lo he comentado anteriormente, me he adelantado, pero para que se vea un poquito mejor, si lo tenemos en pantalla. Un rendimiento neto estimado de 24.000 euros anuales, lo dividimos entre 12 meses, nos sale un rendimiento de 2.000 euros mensuales. Según estos 2.000 euros mensuales, nos vamos al rendimiento a la tabla de rendimientos y estaríamos en el tramo 5 de la tabla general. Podríamos escoger una base de 1.029,41 mínima y máxima de 2.030 euros. Ya hemos indicado aquí que inicialmente el tipo para el año que viene será el 30,60 vigente actualmente, más el 0,60 del mecanismo de equidad intergeneracional, aplicable a partir de enero del 23. Que esto, como comentábamos antes, es para intentar llenar la hucha de las pensiones en los próximos 10 años.
Si escogemos la base mínima de 1.029,41 aplicando este 31,20, estaríamos pagando 321,18 euros al mes. Y si escogemos la base máxima, estaríamos pagando 633,36. Algo que no he comentado anteriormente y es importante, desaparecen aquellos límites que había en cuanto a elección de base de cotización a partir de los 47 años. Hace ya unos cuantos años, el autónomo lo que venía haciendo, como solamente se tenían en cuenta los últimos 15 años de cotización a efectos de la prestación por jubilación, cotizaba en base mínima hasta los 49 y el año que cumplía los 50 se ponía en una base superior, incluso en muchos casos en base máxima. ¿Qué ocurría? Que con 15 años cotizados en una base más importante, más alta, la prestación era superior. Esto lo detectó la administración, entonces luego redujo y limitó los 50 años, lo limitó a 49, a 48, 47, de tal forma que a partir de 47 años en adelante solamente se podía con carácter general escoger el 50% de la base máxima, que actualmente estaría en unos 2.000 euros más o menos, de los 4.139 en unos 2.000 euros. Con la nueva normativa, al estar en función de los ingresos netos de la actividad, estas limitaciones desaparecen, con lo cual, independientemente de la edad, aquí se beneficiará aquellos autónomos que tenían base inferior, habiendo cumplido 47 o más años, y por rendimientos cotizan más. Entonces tendrán mayores prestaciones. Al final lo que se pretende es mayor cotización, mayores prestaciones, menor cotización, menos prestaciones. Por último, os decimos, mejor dicho, a tener en cuenta, muy importante, y esto es básico, tal y como está ahora el sistema de notificaciones que implanta la tesorería a través de sedes, la sede electrónica de la Seguridad Social, es muy importante y a tener en cuenta para el proceso de regularización, muy importante tener informado en sedes, que es la página web de tesorería, el teléfono móvil y dirección de correo electrónico, así como que la cuenta bancaria de cargo y abono de cuotas de autónomos sea la vigente. Comentamos esto porque, como hemos dicho, las regularizaciones y las devoluciones de oficio, probablemente Tesorería dictará una resolución que notificará en página de sede electrónica. Como autónomos tenemos la obligación de consultar esta página de notificaciones como máximo cada 10 días, porque cualquier notificación, una vez transcurridos los 10 días naturales, desaparece de la página de notificaciones. Luego se puede recuperar. Pero ojo, porque todos los plazos empiezan a correr desde que han transcurrido estos 10 días si antes no la hemos descargado. Entonces, en muchos casos, yo entiendo que cuando son devoluciones, que se ha cotizado más de lo que correspondía, se ha cotizado más provisionalmente de lo que correspondía por regularización definitiva, devolverán de oficio directamente al número de cuenta que les conste. Si no les consta, luego ya entramos en la dinámica y sabemos cómo es la administración, las dificultades que hay para subsanar cualquier tipo de incidencia. Y justo al contrario, hay que ver cómo articulan mediante el reglamento el tema del pago. Una vez que hagan las regularizaciones, si nos haga pagar, tenemos hasta el último día del mes siguiente para hacer ese pago de diferencias. Si lo harán directamente en cargo en cuenta, o será el ciudadano el que tenga que hacer ese plus de decir, pues pago el día, no sé cómo lo harán. Hay que esperar al desarrollo reglamentario, pero importante porque en función de cómo lo hagan, cualquier impago tendrá el primer mes un 10% de recargo y a partir del segundo, pues los recargos correspondientes. Entonces, importante, dirección de correo electrónico, teléfono móvil y cuenta bancaria. No lo he comentado, pero se da por hecho que entiendo que así se entendía, que las regularizaciones a pagar no conllevan ningún tipo de recargo ni intereses. Es decir, si hay una diferencia a pagar de 500 euros, pues pagaremos 500 euros, pero no por el hecho de no haberlo ingresado en el 2023 y ingresarlo en el 2025. Si lo hacemos en plazo, habrá ningún tipo de recargo.
Y vuelvo a insistir que es una de las ideas fundamentales que quería trasladar a aquellos autónomos que tenían ese derecho consolidado a 31 de diciembre del 22 o que tienen ese derecho consolidado a esta fecha, de que si quieren mantener esa cotización superior a la que le corresponde por rendimientos, no deben comunicar nada a tesorería. La renuncia, en el caso que hemos comentado de que nos tuviéramos derecho a que nos devolvieran y no queremos que nos devuelvan el dinero porque queremos que se nos consolide esa base de cotización superior, el sistema de renuncia aún no, tampoco no han publicado ni han regulado de ningún modo. Yo entiendo que no harán una renuncia específica para cada año, porque es un poco absurdo, bajo mi punto de vista, en que una persona con 45 años durante 20 años tenga que estar año a año renunciando. Yo supongo que crearán algún tipo de pestaña en que uno podrá mantener esa renuncia para ejercicios futuros, en tanto en cuanto se den el supuesto de hecho que establece la norma de cotizar a 31 de diciembre un importe superior de lo que le correspondería por ingresos. Y bueno, aquí las ideas básicas. Si hay alguna duda, está claro que luego para supuestos particulares esto es que hay que mirarlo, cliente por cliente. Son unas nociones básicas de saber que hay una tabla, en esa tabla hay unos mínimos y unos máximos, haremos una liquidación, unos ingresos provisionales que luego se regularizarán y nos dará un importe a ingresar o a devolver. El que domine, el que tenga conocimiento de cómo funcionan los módulos en el ámbito fiscal es que es un 99%, por no decir un 100% de módulos. Muy bien, muchas gracias, Rubén. Sí. O sea, para tener el concepto claro, el que tenga previsto tener una nómina superior a, ya más o menos por defecto, esté cobrando una nómina superior a 49.000 euros, ya sabe que tendrá que ir a cotización máxima, sí o sí. Sí. Así que tendrá que pagar estos 1.200 euros al mes a partir del año que viene. Sí. Y luego si los paga antes, los pagan al final. Eso es. Muy importante, sí, pero lo ideal, de hecho, se establece si es optativo, la comunicación es obligatoria. Yo entiendo que es obligatoria, porque la ley habla de deberán, no podrán. Sí que hay una acepción que es discutible, pero a efectos de, por ejemplo, de prestaciones, hombre, si sabemos que vamos a estar en base máxima, pues comuniquémoslo. Porque como hemos comentado antes, si hay algún tipo de prestación durante el ejercicio, uno cobrará en función de la base de cotización que tenga. Es decir, una incapacidad temporal, empezamos a cotizar por base de 2.000 euros cuando realmente tenemos unos ingresos de 3.000 y en el mes de julio nos ponemos de baja, nos van a pagar esa baja médica de esa prestación por esos 2.000, por mucho que tengamos 3.000 en nómina. Entonces, en cuanto a prestaciones, incluso algún conferenciante comentaba, ojo, intentar siempre mantener la cotización al día, porque puede haber la picaresca de cobrar prestaciones que no sean debidas. Entonces, aquí inspección también puede actuar. La picaresca de una persona que durante los últimos 3-4 ejercicios tiene unos rendimientos de 2.000 euros, sin ninguna circunstancia específica, se pone en base máxima y en el mes de marzo se pone de baja médica cobrando sobre esos 4.000 y pico de euros cuando no es real. Ahí, por mucho que parece que está cumpliendo la ley, pues no la está cumpliendo y por parte de inspección se puede actuar. Otra pregunta. No nos están llegando preguntas, pero bueno, yo voy haciendo alguna cosa. No sé si tenéis, si es que o el sistema falla o os da vergüenza, pero no tengáis problemas. Si no, también lo podéis enviar por mail al mail que tenéis en pantalla, también la veremos por ahí. Aquellos colectivos que tienen una mutualidad propia, arquitectos, abogados, médicos, ¿estos también se ven afectados por esta misma Yo entiendo que normativa? sí, yo entiendo que la normativa no establece nada específico, pero las mutuas de los colectivos, no en función de esta normativa, sino en función de una normativa que establece que las prestaciones de seguridad social, las prestaciones de las mutuas deben estar equiparadas. Ahora no recuerdo si ese es el 75 o el 85%, hay un porcentaje, pero deben estar equiparadas a las del sistema público. Entiendo que sí que les va a afectar. Reglamentariamente,
siento remitirme continuamente, pero es que pasa muy habitualmente. La ley crea lo que es la estructura del sistema y luego mediante reglamento y órdenes del ministerio se perfila como es el sistema. Independientemente, perdón, de como ocurre en muchas ocasiones. Por ejemplo, pasó con la tarifa plana, que inicialmente la administración no la reconocía a los autónomos societarios hasta que varias sentencias del Supremo establece el derecho a aplicarse a aquellos socios, aunque estén a través de sociedad, aquellos autónomos que estén a través de sociedad. Entonces, la ley es la misma. Sin embargo, ahora la administración está aplicando, porque así lo han dicho los tribunales, un criterio distinto al que inicialmente mantenía. Eh, la pregunta que también se están haciendo muchos es ¿esto se puede evitar de alguna forma? Aquel autónomo que aunque cobre 6.000 o 3.000 y quiere seguir cotizando por 1.000 y quiera seguir así, ¿alguna forma de evitarlo? En principio no hay forma, a no ser que te vayas a vivir a otro país, ¿no? No hay forma, salvo que no hagas declaración de la renta. No, porque actualmente habrá una casilla que determinará el rendimiento neto y es la que la agencia tributaria comunicará a tesorería. Lo de no hacer renta es una broma, porque en el sentido de que al final actuará, si no hace renta siendo autónomo, actuará inspección de la agencia tributaria y la propia norma ya prevé. La inspección de agencia tributaria pasará nota en estos supuestos de regularizaciones a la inspección de tesorería para que actúe. Sí, para hacerlo todo en negro no es una opción válida. Y en el metaverso tampoco sabemos cómo va a afectar. ¿Vale? Muy bien. A ver, está llegando alguna pregunta. Sí. Bueno, nos preguntan si la base máxima y si tardan en devolver el dinero, si se va a ver afectado por algún tipo de compensación por intereses o por la inflación que estamos. Deberían. Si antes hemos dicho 1 de mayo, ¿no? 30 de abril. Si antes del 31 de mayo, correcto, del año siguiente no proceden a la devolución. Pero fijaros que siempre estamos hablando de un decalaje de 2 años y pico, en algunos casos. Regularización del 2023 en el 2024 y la administración tiene hasta el 31 de mayo del 2025 para devolver. Yo entiendo que sí, que una vez transcurrido el plazo y si fuera imputable a la administración, correspondería exigir los correspondientes intereses. Otra cosa, perdón, es que nos salgan algún tipo de requerimiento porque haya que aclarar algo, etcétera, y no hacemos caso por lo que comentamos, no lo hemos visto en sedes, etcétera, no hemos contestado ese requerimiento, ahí ya no sería imputable a la administración y nos quedaríamos sin nada. Sin nada en cuanto a intereses, me refiero. Bueno, esto puede ser un problema de tesorería. Bueno, no estoy recibiendo más preguntas y estamos bastante dentro del tiempo. Así que si queréis, no sé si, o sea, seguimos esperando el reglamento, que no nos den alguna sorpresa. O sea, hemos hablado de los 1.200 euros al mes para los que están en base máxima. Se ha publicado en algunos medios, como ha dicho Rubén, que la cuota serían 500 euros en casos máximos. No tiene muchos números, viendo los números del gobierno, pero bueno, vamos a ver si en el reglamento se publica alguna cosa transitoria que alivie un poco esto para los autónomos que ya estaban cotizando al máximo y los que ahora deberían cotizar al máximo. No, máximo e intermedio para todos. Sí, sobre todo, decía, sobre todo aparte del reglamento, el criterio administrativo es muy importante. Está pendiente de que a través de Noticias Red, que las Noticias Red son unos criterios que establece la tesorería, son públicas. Los profesionales accedemos porque estamos acostumbrados y los boletines lo recibimos asiduamente. A veces publican uno cada 15 días y luego hay veces que tardan 2 meses en que salga alguno. Pero bueno, esta normativa es objeto
de un boletín Noticias Red, y aquí es donde nos establecerán el sistema de comunicaciones a través del portal Importas de la propia tesorería. Muy bien, pues lo dejamos hoy por hoy aquí. Dejamos la webinar grabada en nuestras webs y para que la podáis consultar, y bueno, quedamos a vuestra disposición para cualquier consulta, aclaración que necesitéis, y de todas formas también os seguiremos informando puntualmente cuando se publique el reglamento o cualquier otra novedad que tenga que ver con esto o con cualquier otro tema laboral como es habitual. Muchas gracias, Rubén, por Vale, la de nada. presentación. Y sobre Muchas todo, gracias a todos por vuestra asistencia. sí, sobre todo hacer hincapié es que la exposición es intentar aclarar un poco la situación, que no coincide en muchos casos con lo que han salido los medios de comunicación, y que, bueno, para estar caso por caso, lo suyo es la consulta con el profesional. Aquí no, con esta webinar no pretendemos resolver todo, porque es imposible, todas las consultas de todos los autónomos, y luego hay que ir caso a caso. Y cualquier duda que tengan, pues que se pongan en contacto contigo o conmigo. Muy bien. ¿De acuerdo? Pues Venga, muchas gracias. muchas gracias a todos. Hasta luego. Que vaya bien, hasta Adiós. luego. Adiós.